¿Cómo definirías vos los anuncios de Bataki? Bueno, cambio de ministro, la entrada de Batakis lo que hizo fue fortalecer la política de Guzmán, claramente. Está completando lo que Guzmán no pudo hacer, y ya el Fondo Monetario Internacional, además de todos los desastres, se comió un ministro. Batakis lo que viene a hacer es imponer justamente este ajuste que va a hacer Guzmán, digamos, un ajuste exactamente a la medida del Fondo Monetario Internacional. Es tan brutal esto que justamente le rompió el corazón a más de uno y de una con expectativas, ¿no? Esto de cero anuncio para ningún sector popular. Cero anuncio, cero, -10, al revés. Los anuncios que le van a sacar presupuesto a salud, le van a sacar presupuesto a educación, le van a sacar a las universidades, a la universidad pública. Es decir, este es claramente es un programa de ajuste que necesita el Fondo Monetario Internacional, necesitan recaudar dólares, entonces la primera definición es esto, es un nuevo programa de ajuste multiplicado, ¿no?, a lo que venía Guzmán. Bueno, cambiaron la ministra para poder llevarlo hasta adelante. Bueno, sí, lo que vos decías, porque Cristalina Georgieva dijo, van a tener que tomar medidas dolorosas. ¿Dolorosas para quiénes? Bueno, siempre las medidas del Fondo Monetario Internacional van a ser dolorosas para el pueblo trabajador, digamos, para la gente que viene sufriendo necesidades, y claramente el análisis de las primeras, y faltan algunas que anuncien, mañana van a anunciar la segmentación de tarifas, pero ya eso, si ya como muestra basta un botón, ya con las primeras medidas uno puede darse cuenta hacia dónde viene el ajuste, que es bien hacia abajo. Bueno, el cuadro tarifario es esperable que siga en el mismo sentido. Entonces, dolorosa va a ser para el pueblo trabajador en función de un país con 17 millones de pobres, con necesidades insatisfechas en salud. Hace rato se viene reclamando la necesidad de, por ejemplo, retener los puestos de trabajo que se hicieron en pandemia. Hay despidos en la salud, hubo una lucha muy importante en Jujuy, hubo una lucha muy importante en Río Negro, hubieron muchísimas manifestaciones en provincia de Buenos Aires y en todas las provincias, ¿no? Hay planteles que están precarios, que están precarizados, contratos que se vencen. Entonces, bueno, eso Los es todo jubilados. y bueno, y los compañeros y compañeras jubiladas, ni hablar, otro sector altamente vulnerable que siempre todo el mundo se llena la boca en las campañas electorales que va a respetar, y es lo primero que se hace, tocar también el tema de las jubilaciones, pero para abajo. Silvia Bataki, y vos, Raúl, estaba en eso, ¿no? Así es, Silvina Georgieva, al decir de nuestra Sí. compañera Miriam Bregman. Bueno, ahí están las placas que aparecen en pantalla, las primeras medidas que se fueron tomando. Entonces no vamos a gastar más de lo recaudado. Esto cayó brutal en mucha gente porque hizo recordar efectivamente a los anuncios de Domingo Cavallo, ni más ni menos. Y no lo dice solo la izquierda a diario, no lo decimos solo desde esta mesa. Fue, la verdad, que impactó muchísimo en amplios sectores, incluso del propio gobierno, del propio kirchnerismo, que dijo, no puede decir así. O sea, decirlo de otra manera, pero lo que está claro es que no va a gastar más de lo recaudado, quiere decir que viene un ajuste en todo lo demás, porque con el nivel inflacionario que hay, no gastar más de eso es toda una noticia. Bueno, se va a congelar el ingreso de personal al Estado. No va a haber efectivización, las bajas por jubilación, muertes, otras causas no se cubrirán. Bueno, esto es brutal porque tiene que ver con lo que decíamos en el primer bloque. Digamos, hay gente que se jubila, pero después hay mucha gente contratada en plantas transitorias. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Es decir, es un ataque brutal a los trabajadores y trabajadoras que están en reparticiones, que cuando hablamos del Estado no hablamos solamente de oficina, hablamos de salud pública, hablamos de educación, hablamos de un montón de servicios que brinda el Estado, que tiene la obligación de hacerlo, que va a hacer agua por muchísimos lugares. Entonces el congelamiento de la planta es un tema brutal. Por ejemplo, hay uno de los puntos que implica que todo el presupuesto que no se ejecutó hasta ahora ya no se puede ejecutar más. Es decir, el presupuesto previsto para este año, lo que ya no está ejecutado, se perdió, se lo comió el Fondo Monetario Internacional. Va a la recaudación para pagar deuda. Entonces, ya estos son golpes que se van a ir sintiendo con el correr de los días, pero además de no hacer ningún anuncio progresivo, es todo lo contrario, ¿no? Es ajuste en cada uno de los ministerios también. Y bueno, esto la caja que decías es para el funcionamiento normal del Estado, entre comillas, que implica muchas cosas. Pero sobre todo implica que no va a haber insumos, no van a tener las condiciones para poder funcionar, y eso que va a implicar, obviamente, reducir y sacar de lo poco que hay para poder recaudar para la corona. Vamos a la siguiente. Tasas de interés positivas. Bueno, intereses por encima de la inflación, esto obviamente lo que va a hacer es encarecer el crédito
y a la larga trae recesión, porque vos para comprar en cuotas, para poder acceder a hacer compra y demás, si vos tenés tasas de interés positivas, así que te va subiendo el interés todo el tiempo, bueno, no lo alcanzás nunca con tu salario, que siempre va a la retranca, y ya partimos de un 30% menos de salario que nos quitó el macrismo y que nunca se recuperó. Entonces, ya arrancamos para atrás, pero además esto, tasa de interés positiva, implica un golpe al bolsillo también del conjunto de la clase trabajadora. Vamos a la siguiente. Segmentación de las tarifas, es lo que decíamos también al inicio, el anuncio se va a hacer finito mañana, digamos, los anuncios van a ser a partir del viernes, pero bueno, esto va a traer inflación, obviamente, porque la segmentación va a implicar sacarle el subsidio ya a un sector importante, a sectores medios, y hay que ver hasta dónde llega. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se prevé, que en casas, ¿no? en hogares, donde se superen los 300.000 pesos de ingreso, ponele 3, 4 personas laburando de una familia grande. Claro. Ya empezás a pagar tarifas que no van a estar subvencionadas. Entonces, ¿hasta dónde se van a llegar? O sea, y vos para acceder a una tarifa en la que se contemple tu situación, vas a tener que llenar miles de formularios. O sea, vos tenés que probar que no tenés con qué pagar. O sea, nuevamente a la defensiva los trabajadores, mientras... Por ejemplo, los trabajadores que, dicho sea de paso, hoy hicieron un paro, ¿no? Los agrarios, las patronales agrarias. Y hacen un paro por las dudas. Hacen un paro para que no se le vaya a ocurrir al gobierno hacerle una retención, aumentar algo de retención o hacer... Bueno, escúchame, la pelea está en la calle, claramente, pero por ejemplo los del campo haciendo un paro por las dudas. Y la CGT en agosto va a pensar si hace una movilización. Bueno, así no vamos a llegar. Por eso es tan importante lo que... Raúl, sí, decime. Te agrego que, bueno, hoy se publicó el índice de inflación de junio, que fue del 5,3%, pero... no está contemplado todo lo que pasó después de la renuncia de Guzmán, ¿no? Es un 5,3 ya falso. Totalmente, porque hubo una remarcación de precios importante, como lo decíamos acá, se remarcó también por las dudas. Para el bolsillo es otra cosa. Ese fin de semana fue fatal. Entre la gente no sabía qué iba a pasar el lunes o martes, ¿qué hacen primero? Remarcar, como reconoció el mismo Brau, ¿no? El dueño de la Anónima. Pero bueno, hay un punto más, el punto 7, dentro de las medidas, que es la revaluación de los inmuebles en todo el país. Esto, el tema que implica es aumento de impuestos para los propietarios y el aumento de los alquileres. O si a los propietarios les aumentan los impuestos por cada una de las viviendas, eso implica muchas veces que lo pasan hacia pagar, no solamente pagar el impuesto, sino el que tiene una casa para alquilar, te la alquila mucho más caro o te ajusta el alquiler. Entonces, otra medida recesiva para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y como decíamos al inicio, y al cierre, que corona las placas, muy bien la producción ahí trabajando a full, le agradecemos. No hay ninguna medida que afecte a los grandes capitalistas, y decíamos recién, los agrarios, pero además ningún capitalista le tocan ningún interés, ningún centavo, es todo para abajo, todo contra la clase trabajadora. Bueno, hay más de 400.000 millones de dólares ni tuyo, Kevo, ni de la producción, ni de nadie, de empresarios argentinos en el exterior, ¿no? O sea, gente la Argentina, linda. Claro, es el tercer país con más evasores en el mundo. Esos números son brutales, porque aparte muestran que no hay pobreza en el país, no somos un país pobre, es un país saqueado, un país donde igual, ¿no? se lleva la guita afuera, claramente. Por eso no es ningún capricho, ni es una cosa loca, sino todo lo contrario, una medida en defensa propia, la nacionalización en un banco único estatal con un control de los trabajadores, un solo banco nacional para el control, para evitar la fuga de capitales, la nacionalización bueno, decimos siempre, la banca, del comercio exterior, digamos, regular, porque no puede ser, pero regular en serio, es decir, tener un control económico para evitar la fuga, es decir, el programa que levantamos del Frente Izquierda Unidad no es para las campañas electorales, es efectivamente, y se torna cada vez más acuciantes frente a esta crisis. Los trabajadores tenemos que poner nuestra impronta, tenemos que poner nuestro programa y luchar por él. Sobre todo esto, es tomar las calles en defensa propia. Y ante este panorama, Raúl, ¿cuál es la salida? Bueno, justamente, nosotros en las manifestaciones, incluso la de hoy, se viene agitando la necesidad de un plan de lucha, de un paro nacional y plan de lucha. Digamos, esto que decíamos, a veces uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Se toma como chiste lo del atril, se toma como un chiste, que los tipos digan que dentro de un mes van a hacer una movilización. Acá lo que se necesita es un plan de lucha concreto, hay que arrancárselo,
A la burocracia se le arranca con acciones concretas. Lo de Arcor, lo volvemos a repetir, para nosotros fue un gran hecho para toda la clase trabajadora. La unidad de trabajadores fabriles que son súper explotados, que laburan 1000 horas dentro de la fábrica, defendiendo su convenio junto a compañeros desocupados, da la pauta de cómo se puede pelear. Así se discute con los formadores de precio, así se discuten así se defienden los convenios. Entonces, por eso la proyección nuestra es la de exigir y pelear en las calles un plan de lucha, pelear por un paro nacional y poner un pliego de demandas que sean favorables a los trabajadores y no al Fondo Monetario Internacional como viene siendo hasta ahora. Y en este sentido, yo creo que hay una interpelación a las conducciones y a quienes hablan en defensa del gobierno, incluso desde un lugar crítico, ¿no? Hay CTAs que dicen, bueno, nosotros somos críticos. Bueno, crítico, hay que ponerle nombre y apellido y hay que ponerle fecha a las cosas. Concretamente se necesita un plan de lucha y un paro nacional para empezar a poner a toda la clase obrera de pie.